Dale chiquillo, comenzando grabación al cursito de Git y GitHub. Pero aquí les preparé una presentación para que podamos ir viéndola. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es la presentación del curso de GitHub. Me presento, yo soy Jorge Quintuy. Ya me conocen aquí que soy líder, uno de los líderes del track de IA. Y soy estudiante de cuarto año. Entonces, aquí vamos a ver a rasgos generales lo que es Git y GitHub. Aquí tengo un temario con los contenidos que vamos a ver, ¿vale? Tenemos en primer lugar qué es Git y qué es GitHub. Una explicación de lo que es más o menos estos entornos. La instalación de Git para Windows. Vamos a ver también comandos básicos de terminal para que puedan ir familiarizándose un poco con el entorno y puedan ir practicando. Vamos a ver una configuración básica de Git para que puedan colocar su correo electrónico, su nombre y cosas por el estilo. Cosas que les va a servir. Esto se hace básicamente como una sola vez. Cuando tú tienes instalado Git en tu equipo. Vamos a crear nuestro primer repositorio local versionado. Vamos a hacer un manejo de la línea temporal. Manipulación de ramas, manipulación del stash, que vamos a ser conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Ignorar archivos, directorios, manejo de etiquetas o tags, para que puedan ir versionando, no sé, versión número uno, versión número 2 o correcciones de bugs, cosas así. Vayamos a ir detallando todo eso. La creación de una cuenta en GitHub. Aquí ya entramos lo que viene siendo GitHub. Ahí les voy a explicar bien lo que es un poquito más adelante. Creando nuestro primer repositorio remoto, comunicación Git y GitHub, cómo clonar repositorios y el uso de forks, que va a ser ya casi finalizando, y un poco de Markdown, que es un lenguaje de etiquetas. Básicamente ya esto sería parte del final del curso, donde ustedes van a subirse el repositorio en la nube y pueden poner, por ejemplo, acerca de lo que trata ese repositorio, describir, no sé, las dependencias que tiene ese repositorio, la versión que están usando de su lenguaje de programación, por ejemplo, Python, versión 3 y algo. Ahí pueden especificar lo que quieran. Pueden personalizar sus repositorios como les dé la gana y, por ejemplo, también explicar cómo se instalan esas dependencias y cómo iniciar el proyecto. Más que nada para eso se ocupa el Markdown. Y también se ocupan en otras cosas, así que igual es importante que lo sepan. Entonces, pasando a los contenidos, vamos a explicar qué es lo que es Git. Ya, Git es una herramienta open source utilizada para la gestión y control de versiones de código fuente. Básicamente, nosotros descargamos esta herramienta en nuestro PC, en nuestro equipo, y con ella nosotros podemos gestionar este código y versionarlo. ¿Cómo decimos versionarlo? Por ejemplo, es como un historial o un diario de vida de nuestro código, en donde, por ejemplo, nosotros agregamos un archivo y ese archivo puede sufrir modificaciones, lo podemos eliminar, podemos agregar más archivos. Típico de estos proyectos cuando estamos haciendo código, tenemos muchos archivos que vamos haciendo entre sí y nosotros, por ejemplo, con esto podemos tener un historial de cada cosa que hacemos en nuestro código. Típico también que cuando nosotros, por ejemplo, estamos manipulando código con nuestros compañeros, qué sé yo, de trabajo, es típico que se comparte el código o estén trabajando colaborativamente y se manden un RAR. Típico eso. O crean un RAR así, versión uno, versión 2, versión final, versión última, típico de eso. Y para evitar esas cosas, existe Git que te lo unifica todo y puedes ver un historial más limpio y fácil de leer ese historial de código, ese versionamiento. Y puedes trabajar perfectamente colaborativamente con otras personas sin tener esos errores. Y ese tema de la fusión, por ejemplo, cuando se manda un código fuente en un RAR, por ejemplo, es un tema complicado porque no sabes cómo unificarlo y a veces te tira errores de código, qué sé yo. Entonces, Git soluciona todo ese tipo de problemas, inconvenientes. ¿Ya? Ahí vamos a estar viendo cómo funciona. Y por otro lado tenemos GitHub, que estas dos cosas trabajan de forma, o sea, se apoyan entre sí. GitHub es una plataforma basada en la nube, que básicamente es un servicio en línea que los desarrolladores que utilizan Git pueden conectarse y cargar o descargar recursos. Básicamente es la plataforma en línea donde tú puedes crear tu cuenta. Tiene funciones de paga también, pero esas son como más orientadas a empresas. Pero la versión para usuarios comunes
la versión gratis tiene bastantes cosas que nosotros podemos usar. Por ejemplo, crear repositorios. Uno puede crear la cantidad ilimitada de repositorios remotos. Estos son distintos a los que tenemos en Git, porque en Git nosotros creamos repositorios locales que viven en nuestro PC. Pero con GitHub, por ejemplo, ese repositorio remoto lo podemos subir a la nube. Y ese repositorio puede ser como tu base central para poder comunicarlo con distintos equipos. Por ejemplo, si yo en mi PC tengo el código, lo subo a la nube, entonces otra persona que esté trabajando conmigo puede consultar el repositorio de la nube y tener el mismo trabajo que tengo yo en mi PC. Y todos los que estén trabajando conmigo pueden tener la misma versión. Y todos pueden ir subiendo sus cambios de manera directa y fácil. Así que ayuda bastante el tema de trabajar colaborativamente. Entonces, GitHub es la plataforma que nos ofrece este servicio para poder subir nuestro repositorio a la nube y nosotros podemos acceder a nuestro código desde cualquier parte del mundo con acceso a internet, básicamente. Y podemos subir y descargar recursos. También podemos consultar repositorios de otras personas, ya sean públicos o los privados los creamos nosotros y eso no tiene accesibilidad a otras personas. Ahí también vamos a ver cómo darle permiso a otras personas para que puedan colaborar con nosotros. Pero eso a grandes rasgos son estas dos, lo que es la plataforma y la herramienta de Git. Yo voy a estar viendo los comentarios, cualquier cosa, por si tienen alguna duda, si no me interrumpen, ahí voy a estar atento ya. Así que vamos a seguir. Ya, la metodología del curso, lo que se pretende en este curso es, yo les dejaré actividades para que puedan practicar lo aprendido, les voy a dar retroalimentación, porque me van a enviar esas actividades me las van a enviar un correo en específico y yo les puedo dar el feedback que necesitan y resolver dudas en clase. Y estas guías se resolverán, yo creo que como al final ya del curso para no ir destruyendo, por ejemplo, el flujo de este. Y lo voy a terminar resolviendo todo, así que para que tengan ese feedback y sepan cómo se hace. Y el objetivo final es que ustedes aprendan y puedan desenvolverse bien en el área. ¿Vale? Entonces, ya podemos dar paso a lo que es la instalación y empezar con los procesos de Git. ¿Vale, chicos? Entonces, primero que nada, aquí por ejemplo tengo estructurado el material de los que vamos a estar viendo. Primero quiero que vean este diagrama que les preparé. Para que entiendan un poco el flujo de estos datos. En primer lugar, tenemos el workspace, que sería nuestro entorno de trabajo. Por ejemplo, podríamos estar trabajando en un IDE como el Visual Studio. Este sería nuestro directorio. Directorio entiéndase también como una carpeta local que tenemos en nuestro PC. Entonces aquí donde tenemos nuestro conjunto de archivos visible en nuestro PC. Nuestro entorno de desarrollo puede ser en Visual Studio, NetBeans, lo que sea que estemos usando. Tenemos una zona del index o indexación de la información, llamada también stage. Ya, lo que pasa aquí es que del entorno de trabajo nosotros mandamos un estado temporal. Esa información, esos archivos que nosotros tenemos los mandamos a un estado temporal, ¿vale? Ese estado temporal es una preparación a una confirmación de ese estado. Y cuando se confirma, se manda al directorio, o sea, al repositorio local, que este sería Git como tal. Este repositorio local sería Git, ¿vale? Y luego de tener esta información en ese repositorio local, se subiría al sistema de la nube, al repositorio remoto que vendría siendo GitHub. Entonces, el proceso sería el siguiente. Tenemos aquí el entorno de trabajo, preparamos esos archivos para ser confirmados, pero no están aún confirmados. Cuando los confirmamos, se mandan al repositorio local y del repositorio local se sube al repositorio remoto. Y luego del repositorio remoto podemos recuperar esta información mediante distintos comandos. Por ejemplo, aquí existen dos formas, tanto de aquí que se recupera el repositorio local y el entorno de trabajo, o bien que se recupera directamente el entorno de trabajo y este como que se ahorra pasos, ¿vale? Y así es el proceso. Y esto podría ser, por ejemplo, cualquier PC, pueden ser NPCs, N usuarios que están consumiendo este repositorio remoto, ¿vale? Entonces estos serían como los cuatro
entornos que se tienen que tener en consideración para la conexión a esto. Se tiene que tener en mente esto. Este sería nuestro entorno de trabajo, la zona de preparación, el repositorio local y el repositorio remoto que sería GitHub y este sería Git. Entonces, con eso vayamos comenzando un poquito. Aquí en los comandos les tengo preparado, por ejemplo, comandos básicos de Linux, configuración básica de Git y todo este tema. Pero primero, vayamos a descargar lo que es Git. Yo ya lo tengo descargado, lo voy a eliminar para que hagamos el paso juntos. Miren, aquí tendrían que tener esto, pero yo lo voy a eliminar para que empecemos de cero. Entonces, lo voy a desinstalar. Y para que vean la instalación es súper fácil, es instalación típica de informático, siguiente, siguiente, siguiente y ya está. Entonces como pueden ver, git.exe tengo el ejecutable pero no tengo el programa como tal. Esto que está aquí lo voy a eliminar también. Voy a eliminarlo. Ya. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Aquí simplemente escriben git download y la primera página que les sale pueden descargar aquí lo que vendría siendo la herramienta de Git. Dependiendo del sistema operativo que estén usando, tienen que elegir acá. En mi caso estoy usando Windows, yo creo que la mayoría está usando Windows, así que descargan aquí para Windows y aquí tendrían el instalador. A ver cuándo se demora esto. Así que aquí, mientras tanto, tiempo muerto. Cualquier cosa me van preguntando, me van diciendo ahí en el chat, yo lo voy a estar leyendo ya. De momento, ¿cómo va? Estoy leyendo. ¿Alguna duda, alguna cosa? De momento, nada. Todo bien, perfecto. Sí, cualquier cosa me avisan, yo voy a estar leyéndolo ya. Entonces, aquí tengo el instalador, que de hecho me lo dejó acá. Voy a quitarlo de aquí porque no lo necesito acá. Ya, y lo voy a ejecutar. Ya, entonces, no sé si pueden ver esta pantalla. Yo creo que sí. Ya, entonces le tienen que dar a siguiente, como les vengo diciendo, es siguiente, siguiente, siguiente. No tiene otra ciencia. Con las configuraciones por defecto están bien. Y aquí ya empezaría a descargarse la herramienta. ¿Vale? Importantísimo también, mientras que se descarga esto. Ustedes pueden usar CMD como tal. Pueden usar la terminal integrada de Windows. Como también, por ejemplo, usar la terminal que viene integrada con Git. ¿Vale? Pueden usar ambas. Solamente que la Git Batch es la terminal integrada que viene con Git. Tiene, por así decirlo, es una distribución de Linux. Entonces, es una shell de Linux más bien. Por lo cual, ejecuta comandos de Linux. Entonces, pero eso sí, no todos los comandos de Linux están soportados en esta shell. Aquí ya descargué todo esto. Aquí está. Ahí estaría. Y como pueden ver, dime. Sí, son dos plataformas distintas. No sé si no puede escuchar, ¿verdad? Ah, ya, perfecto. Ya, ya, perfecto. Escribe por... Carla, por favor, escribe por Discord en Track de IA. Ahí yo estoy atento, ¿vale? Y sí, Git y GitHub son dos plataformas distintas. Git es la herramienta como tal que nosotros instalamos en nuestro equipo, en donde básicamente hacemos la gestión de nuestro código. Git es la herramienta donde gestionamos este código. GitHub es la plataforma en donde subimos este repositorio a la nube para que otras personas puedan acceder a él, puedan descargar información, puedan visualizarlo y todo eso. Entonces, GitHub nos facilita ese repositorio en la nube. No sé si se entiende la diferencia.
Hay que me responda en track de guía, por favor, en el Discord. No sé si está ahí. Está respondiendo en el WhatsApp. Ya, ya, ya. Buena, buena, buena. Ya. Entonces vamos a seguir. Ya, mira, como pueden ver acá, pueden echar un vistazo si digo, puedo ejecutar ls, que es un comando de Linux, ls, que lista todos los directorios, las cosas que tenemos aquí en el PC, en la ruta donde estoy. Y si yo hago ejecuto el comando dir, que es el comando para listar en Windows, bueno, aquí también lo corre, pero comandos, por ejemplo, comandos específicos de Windows, a veces no los toma. Entonces, esta terminal es especial porque puede ejecutar comandos de Linux. En cambio, en la CMD como tal no se puede. ¿Vale? Entonces, lo primero que podemos hacer, primero voy a acceder al escritorio y voy a enseñarles comandos básicos de Linux. Mira, por ejemplo, el comando cls es un comando de Windows que limpia la pantalla. Si lo recuerdan un poco de Python, que se acuerdan que hacen un import OS, y hacen un os.systemcls y limpiaba la pantalla. Vale. Aquí, por ejemplo, en una terminal de Windows, se hace un cls y limpia la pantalla. En cambio, aquí en lo que es el git bash, no funciona cls, porque no ejecuta todos los comandos de Windows. ¿Vale? En cambio aquí, lo que existe es el clear, que es lo mismo que el cls, pero para Linux. Y hace exactamente la misma función. ¿Ya? Entonces aquí ya tienen un comando que es clear. Aquí cd. Este lo van conociendo. No sé si muchos son de primero y quizás no han visto comandos de terminal. Vamos a ir repasando un poquito de todo eso. Ya. Primero. Ahí vayan respondiendo. No sé si hay algunos que se manejen con comandos de terminal y todo eso. Cualquier cosa, cualquier duda me van diciendo. Ya voy a estar atento. Más o menos. Vale. Voy a enseñar algunos comandos básicos para que podamos ir manejándonos de la mejor manera aquí con Git, para que vayamos entendiendo y vayamos familiarizándonos con la terminal. Ya, primero lo que yo hice, yo estaba en una ruta antes de, en una carpeta, un directorio antes de escritorio como tal, y accedí a escritorio. Entonces vayamos ocupando algunos comandos. Acuérdense, es escribir. Ya, mkdir. Mkdir. ¿Qué es lo que hace mkdir? Me crea un directorio o carpeta. Por ejemplo, creamos una carpeta que se llama repositorio. Repositorio local. Mkdir repositorio local. Y mira, como pueden ver acá, aparece mágicamente una carpeta que se llama repositorio local. Con cd, que significa change directory, podemos acceder a ese directorio. Entonces, estamos en el escritorio y tenemos que escribir el nombre de este directorio. Entonces, repositorio pueden escribirlo manualmente, pero también un atajo que si apretan la tecla tab, tabulador, te lo va a autocompletar, para que lo tengan en cuenta. Es un atajo que escriben un poquito de lo que es la carpeta y te lo autocompleta. Y eso sirve con cualquier cosa. Ahí, por ejemplo, la carpeta esa. Ya, entonces accedemos al repositorio local. Ingresamos a él. ¿Vale? Otro comando importantísimo que deberían conocer es pwd. Que este comando básicamente me dice la ruta completa en donde yo me encuentro. Aquí pueden ver que está C, Users, Jorge, Escritorio, Repositorio Local. Aquí es donde yo estoy. ¿Vale? Nosotros también podemos crear archivos, por ejemplo. Podemos crear archivos, podemos mover archivos por la terminal, podemos copiar archivos también, eliminarlos y todo esto mediante la terminal. Entonces vamos a crear un archivo. Con el comando touch nosotros podemos crear un archivo con distintas extensiones. Por ejemplo, vamos a escribir un archivo que se llame notas.txt, por ejemplo. Y esto lo creé dentro de la carpeta directorio, o sea, repositorio local, porque estoy dentro de esa carpeta. Y si pueden ver acá, mágicamente apareció un archivito que se llama notas.txt. Aquí ya creamos un primer archivito dentro de ese directorio.
nosotros también podemos crear más carpetas y hacer subcarpetas. Vamos a crear más carpetas. Por ejemplo, mkdir login, por ejemplo, dentro de esa carpeta. Y dentro de la carpeta login podemos crear otra carpeta. Por ejemplo, la carpeta users. Entonces, si nos metemos aquí, podemos ver que está dentro del repositorio local. Tenemos la carpeta login, tenemos la carpeta users y aquí esto está vacío. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Entonces, podemos también, por ejemplo, modificar archivos. ls, acuérdense que es para listar los archivos que están dentro de esa carpeta. Tenemos dentro de la carpeta repositorio, que sería en donde estamos, como pueden ver acá, repositorio local, tenemos una carpeta que se llama login y un archivo que se llama nota.txt. Ese archivo de notas lo podemos editar. ¿Cómo lo podemos editar? Con nano, por ejemplo, y escribimos el nombre del archivo. nanonotas.txt. Esto nos va a abrir una interfaz, por así decirlo, en donde aquí, por ejemplo, aquí están las operaciones que podemos hacer y podemos escribir dentro de ese archivo. Por ejemplo, vamos a escribir hola mundo. Vamos a hacer un control S para guardar, o así no se guarda, control S, ya, y control X para salir. Entonces, si nos metemos al archivo directamente, podemos darnos cuenta que se escribió hola mundo. Y eso todo a través de la terminal. Por ejemplo, también podemos crear otro tipo de archivo, no solamente archivos TXT, podemos crear todo tipo de archivos. Y con Nano también. De hecho, podemos crear el archivo y a la vez editarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar a la carpeta login y hacemos un ls y tenemos la carpeta users. Aquí dentro vamos a crear un archivo Python para complementar un poco lo que estuvimos viendo en Python. Y podemos hacer, por ejemplo, podemos crear un archivo que se llame main.py. Entonces si hacemos un ls, listamos los archivos que están acá, tenemos la carpeta users y tenemos la carpeta main. O sea, tenemos el archivo main.py. Entonces con nano, nosotros podemos modificar ese archivo, el main.py. Si ejecutamos esto, podemos programar acá directamente. Vamos a hacer un hola mundo y lo vamos a ejecutar. Hola mundo. Por ejemplo, ustedes podrían programar acá. Control X, vamos a guardar. Ya, con el mismo nombre y guardamos. Entonces, para ejecutar este archivo, ustedes escriben Python y escriben el nombre del archivo para ejecutarlo. Entonces, Python main.py. Y aquí, como pueden ver, esa sería la respuesta en la terminal, un hola mundo. Y ustedes podrían seguir modificando si ustedes quieren, por ejemplo, lo que ustedes hacían, un import os. Y aquí, por ejemplo, os.system. Y aquí cls. Entonces aquí guardamos. Y ejecutamos nuevamente Python main.py. Aquí escribí mal system. Por eso me dio el error. Mira, me faltó la S. Ahora sí, guardamos. Y si ejecutamos ahora, voy a limpiar la pantalla para que se vea bien. Ya, dime. Sí. Ya, te pregunta... A ver, voy a hacer una modificación. A ver, voy a hacer print. Voy a poner XD, por ejemplo. Ya. Sería, esta es la pregunta, ¿no? Ya. Escribe la Y para poner que si vas a modificarlo. Quieres guardar los cambios. Y aquí te dice nombre del archivo. Si quieres dejarlo tal cual, aprieta Enter. Si quieres modificarlo, aquí lo puedes modificar y aprietas Enter. Entonces, en mi caso lo quiero dejar tal cual. Aprieto Enter. Y si yo hago un ls, ahí estaría mi archivo modificado. Ya, otro comando que les voy a enseñar ahora sobre la marcha, por la pregunta, es el comando cat. Literalmente se llama cat, como gato. Comando gato, ¿ya?
Entonces, si ustedes escriben cat y escriben el nombre de este archivo, ustedes pueden ver el contenido de ese archivo sin tener que ingresar, por ejemplo, la interfaz gráfica como yo estaba haciendo. Y aquí pueden ver el contenido. Lo que yo hice, import os, os.system, print hola mundo y print xd. Aquí ustedes pueden corroborar que escribieron cosas dentro de ese archivo, los cambios. Ya, voy a limpiar la pantalla y voy a ejecutar ahora sí el archivo Python. Entonces Python main.py, y aquí como pueden ver, hola mundo y puso xd. Entonces ahí estaría funcionando correctamente el archivo ejecutable. Y si nosotros nos vamos acá, el login, aquí existe nuestro archivo main.py, lo podemos abrir con el bloc de notas y aquí está el contenido que nosotros hicimos desde la terminal, ¿vale? Entonces de momento vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Queda atento. Cualquier cosa. Vale, 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 vale. Entonces voy a limpiar aquí la consola. Ya. En este punto, pwd, acuérdense, podemos ver la ruta donde estamos. En este caso, entre la ruta de login. Ya, ¿cómo hacemos para devolvernos algún directorio hacia atrás? Escribimos cd punto punto. Y esto nos regresa un repositorio atrás. Como pueden ver, ahora aparezco en repositorio local, ya no estoy en la carpeta login. Y aquí podemos corroborarlo. Entonces con cd punto punto podemos regresar uno atrás. Si queremos regresar más, slash punto punto y así sucesivamente. Si queremos regresar directorios. Ahora, si queremos indicar que un archivo se encuentra en esta posición, en esta ruta, por ejemplo, aquí, ls, tengo estos archivos, tengo el notas.txt y tengo una carpeta que se llama login, ¿ya? Si yo quiero indicar, hacer señalización a un archivo que está aquí, o una carpeta que está en mi misma, en la misma carpeta donde me encuentro en este momento, yo puedo utilizar el punto slash. Esto indica que me tome un archivo o la carpeta de la posición en donde yo me encuentro. A veces es necesario sí o sí marcarla porque a veces te tira error. O también puede mencionar este archivo directamente. Por ejemplo con cat, aquí yo le indico que voy a ocupar, no sé, porque yo quiero mostrar el contenido de notas.txt que se encuentra en esta posición, en esta ruta, ¿vale? Así me puede funcionar, pero si yo hago punto slash, también sirve. Significa exactamente lo mismo, eso es lo que quiero llegar. Que punto slash hace referencia a que se encuentra en este directorio, ¿vale? Como también significa lo mismo si lo hacemos así, pero a veces en Linux les pasa más que les puede tirar errores esto, entonces tienen que ser más específicos. Con esto ustedes son mucho más específicos y obtendrían el mismo resultado. ¿Ven? Entonces si hacemos esto, tal como si hacemos esto, vamos a obtener el mismo resultado, ¿ya? Ya, ¿qué más podríamos hacer? Tenemos por ejemplo, tenemos notas.txt. Vamos a limpiar la pantalla para que se pueda apreciar bien. Y ls, aquí tenemos el contenido. Ese notas.txt nosotros podríamos moverlo a otro directorio. ¿Cómo podríamos hacer eso? El comando mv es de move. Podemos mover ese archivo a otra ruta. Entonces aquí tomamos, por ejemplo, aquí con lo que podemos complementar lo anterior que les enseñé. Pueden poner el punto slash o pueden ponerlo así. Voy a ponerlo con el punto slash. Entonces yo quiero mover el archivo notas.txt. ¿A dónde lo quiero mover? Por ejemplo, dejémoslo dentro de la carpeta login, ¿vale? Entonces, para indicar eso, tengo que poner slash login. Ya, permiso denegado. Slash login. Creo que no tengo los permisos necesarios para hacerlo. Slash login. Ahí sí. Ya, era sin el slash al principio. Solamente escribe el login y pone el slash al final. El slash al principio es innecesario, ¿vale? Por eso me dijo permiso denegado. Entonces, si hago con ls, se pueden dar cuenta de que el archivo notas.txt desapareció. Ya no está acá. Ahora, ustedes también pueden listar los archivos que se encuentren en un directorio sin necesariamente moverse a ese directorio y haciendo un ls. ¿Cómo se puede hacer eso? ls y escriben el nombre, o sea, el nombre de la ruta donde quieren ver
hacer el ls. Por ejemplo, ls login barra. Así indican, así van accediendo a las rutas. Entonces, si yo hago un ls login, puedo ver el contenido que está dentro de la carpeta login. Y dentro de la carpeta login tenemos el main.py que nosotros habíamos creado. Tenemos notas.txt y tenemos el user. Y aquí mágicamente apareció notas.txt porque fue el archivo que nosotros movimos. ¿Ya? No sé si les va haciendo sentido ya. ¿Cómo vamos? Cualquier duda me van escribiendo, estoy atento. Así que sigamos. Entonces, ya teniendo en cuenta, ya sabemos mover archivos, vamos a acceder y también sabemos listar el contenido de estos directorios mediante un ls sin tener que acceder directamente a ese directorio. Nosotros simplemente vamos como enlazando aquí directorios. Por ejemplo, si nosotros queremos ver el contenido de la carpeta users, escribimos login barra users, lo escribí mal, y barra. Y aquí en este caso no mostrará nada porque dentro de la carpeta user, la carpeta users está vacía. Ya, ahora vamos a acceder a lo que es la carpeta login y aquí tenemos el contenido, ¿vale? Nosotros también podemos copiar archivos sin, o sea, moverlo básicamente, saca el archivo de una posición y lo envía a otra. Con copiar hacemos un duplicado de este archivo y lo podemos duplicar tanto en la misma ruta como en otro. Básicamente como lo mismo que nosotros hacemos aquí normalmente cuando copiamos y todo eso, pero aquí obviamente vía comandos. Entonces, ¿cómo hacemos para copiar? El comando para copiar es cp de copy. Entonces, podemos copiar aquí notas.txt y lo podemos copiar en la carpeta users, por ejemplo, en la raíz. Entonces, aquí le estoy indicando que quiero copiar el archivo que se encuentra en mi directorio y lo quiero mandar, o sea, lo quiero copiar dentro de la carpeta users, en la raíz de esa carpeta. Entonces, si ejecuto este comando, no me dijo ningún error. Entonces, eso deberíamos estar bien. Voy a limpiar la pantalla. Entonces, si hacemos un ls, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un archivo que se llama main.py, tenemos notas y tenemos user. Este archivo no desapareció. Pero si hacemos un ls dentro de la carpeta users, ¿qué tenemos también? Tenemos un archivo txt que se llama notas. Entonces, ya con esto nosotros copiamos ese archivo. Lo tenemos tanto en esta ruta, que sería la de login, y la tenemos dentro de la carpeta users. Vamos a verificar también de forma visual. Aquí tenemos el notas.txt y aquí notas.txt también está dentro de la carpeta users. Entonces aquí de momento vamos perfecto. Ya, de momento no veo ninguna duda, así que vamos a seguir. El otro comando que también se puede usar bastante para el manejo de Git es rm. Rm es de remove y lo que hace elimina archivos o directorios que nosotros querramos. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en el directorio login, ¿verdad? Nosotros si quisiéramos eliminar el archivo de notas, escribiríamos rm notas.txt o también con el punto slash, como les venía diciendo. Las dos formas son válidas. Entonces, rm elimina. Y existe otra, lo que vendría siendo una flag, se le denomina flag, que son como parámetros que se le ingresan a lo que son estos comandos. Ahí me parece que están escribiendo alguna cosa. Yo estoy atento. Las flags son como parámetros. Y por ejemplo, la flag-rf lo que hace es que fuerza el eliminado. Rm elimina, pero por ejemplo, si no tienes los permisos necesarios no te va a dejar. En cambio, con rf, o sea, -rf, fuerza el eliminado. ¿Vale? Así que hay que tener cuidado con este comando porque no te lo deja en la papelera, lo elimina de forma directa. No te pregunta nada, no te dice ninguna advertencia, lo elimina de inmediato. Entonces vamos a probar. Así que tenga mucho cuidado con este comando por si lo llegan a usar. Un mal uso de esto puede eliminar archivos importantes y se pierde. No se pueden recuperar. Entonces si yo hago eso, rm-rf, notas.txt,
y si hacemos un ls, podemos darnos cuenta que no existe. Ya se eliminó. Y en la papelera tampoco vive. La papelera solamente tengo el ejecutable y que lo moví yo hace un ratito. Pero esto ya desapareció, ya no existe en mi equipo. Se eliminó para siempre. Aquí vamos a echar un vistazo. Y ya no existe. Así como eso, tenemos un montón de comandos más, pero estos serían como los esenciales para ir trabajando. Por ejemplo, también está el comando tree, pero aquí, como este es una shell que soporta ciertos comandos de Linux, no todos, hay algunos que no tienen soporte, entonces si ejecutamos esto no lo reconoce. Hay que instalar alguna cosa externa como para que funcione, pero lo que hace tree, podemos ver que en Windows sí existe. Aquí lo que dice Windows R, escriben cmd. Y también aquí tendríamos la terminal de Windows, ¿vale? Entonces yo voy a hacer lo mismo, voy a acceder al escritorio y voy a acceder al mismo repositorio local que había creado, la carpeta. Entonces, dentro del repositorio local voy a ejecutar el comando tree. Esto solamente para visualizarlo. El comando tree me muestra esta estructura. Me muestra la estructura de carpetas que existen en mi PC. O sea, que existen desde este directorio. Entonces, ¿qué tenemos? Dice que existe un directorio que se llama login y dentro de él uno que se llama users. Aquí pueden ver que dentro de esto existe un directorio login y dentro de él un directorio user. Y si yo creara uno aquí manualmente, por ejemplo, uno que se llame, por ejemplo, hola, aquí aparecería también en la estructura de directorio. Entonces aquí está el directorio que se llama hola, login y dentro de él se encuentra un directorio que se llama user. Y así. Esto es lo que hace el comando tree, que también existe en Linux, pero acá no tiene soporte. No se puede usar. Pero esto para que no se queden con la duda y sepan qué es lo que hace. Y aquí con exit voy a cerrar la terminal. Ya, aquí tenemos ya algunos de los comandos. Voy a limpiar la CMD y también les voy a compartir lo que vendría siendo, por ejemplo, esto. Que aquí pueden ver algunos de los comandos que les venía diciendo. No sé si se puede ver aquí un poquito. Aquí tiene ls, que lista. Aquí alguna, el cd, pwd, mkdir, rm, que es para eliminar, copiar, mover archivos, touch para crear archivos y actualizar también, el cat, podemos ver el contenido, chmod. Este comando es para otorgar permisos, pero no va a ser estrictamente necesario para lo que vamos a usar en Git. Y aquí hay mucho más. Si a alguno le interesa saber más de comandos de Linux, aquí tiene algunos cuantos. Se los voy a compartir. Se los voy a dejar acá, chiquillos. Se los voy a dejar por acá, para que le puedan echar un vistazo. Y también un plus es que les voy a dejar una página que se llama RayHackMe. Le voy a dejar aquí el link, donde ustedes, si se registran, ahí está el link. Si ustedes se registran, pueden tomar aquí, pueden ver cositas básicas de Linux, si a alguno le interesa, de cosas de ciberseguridad. Solamente tienen que crearse una cuenta, se van al dashboard y pueden ver un poquito de contenido de lo que viene siendo acá, de Linux y todo eso. Por ejemplo, dashboard, a aprender aquí. Y aquí pueden buscar los fundamentos, mira, Linux Fundamentals. De aquí pueden ver un poco lo que vendría siendo comandos básicos del sistema operativo Linux. Parte 1, parte 2, parte 3. Y aquí pueden ver algunos comandos. ¿Ya? Introducción a la shell, por ejemplo. Aquí hay unos comandos. Juami. Así que aquí tienen para introducir un poco. También esto se puede dejar en español. Cualquier cosa, ahí pueden echarle un vistazo también si quieren aprender más allá de los comandos de Linux. Pero los que les enseñaba en este momento serán como los esenciales como para poder trabajar con Git. Es que tengan un entendimiento básico de la terminal. Para que después cuando estemos moviéndonos por la misma terminal de Git no estemos tan perdidos, ¿ya? Entonces ya con eso
podemos comenzar con nuestro primer repositorio, ¿ya, chicos? Entonces, vamos con los comandos. Ya con los comandos básicos de Linux, los principales, que sepan en la ruta, sepan cambiar de directorio, sepan crear carpetas, sepan copiar, mover y eliminar archivos, con eso les basta en lo esencial. Entonces, configuración básica de Git. Bueno, comencemos con la configuración, ¿ya? Aquí les preparé un TXT y vamos haciéndolo a manito, paso a paso. Ya, si ustedes descargaron Git por primera vez, lo primero que tendría que hacer, por ejemplo, para verificar que Git esté instalado correctamente, por ejemplo, pueden consultar Git version y aquí les va a arrojar lo que vendría siendo la versión que tienen de Git. Si ustedes ya tenían Git instalado previamente y puede que esté desactualizado, entonces el comando que tendrían que ejecutar ustedes en el caso de que su Git esté desactualizado, o sea, podrían ejecutarlo igualmente, no tendría problema que aunque lo ejecuten, si no lo tienen desactualizado, así que no hay drama. Entonces, git update, git for Windows, en este caso, si están usando Windows tendrían que escribir este comando. Entonces, ejecutando este comando, aquí nos consultaría en internet qué versión de, si lo tenemos por ejemplo desactualizado, nos diría si queremos actualizar, ponemos que sí y dejamos la última versión de Git. Importante que siempre tengan la última versión, es lo más recomendable. Por ejemplo, en los PC del Duoc, por ejemplo, tienen una versión antigua de Git. Entonces yo siempre que voy allá a la sede tengo que ejecutar este comando para actualizarlo, porque si no, no te deja conectarte con tu cuenta de GitHub. Entonces ese vendría siendo un problema. Así que asegúrense siempre de que su Git esté actualizado, ¿vale? Ya, va a lo siguiente. Lo otro para las configuraciones básicas es importante. Antes de empezar a trabajar tienen que configurar su nombre y su correo. Este puede ser cualquiera. No está validado, puede ser cualquier correo electrónico. Pero idealmente que sea uno propio, porque esto va a ser como se te va a identificar como colaborador. Ya sea en un área como de empresa cuando estemos controlando el código y todo eso, ¿ya? Así que lo mejor sería que pongamos nuestros datos reales, ¿ya? Entonces yo a modo de ejemplo quizás voy a poner un correo falso, pero idealmente tendrían que poner un correo que sea suyo, ¿ya? Entonces, git config, menos menos, la bandera, menos menos global. Esta va a ser una configuración global y al ejecutarse esto ejecutándose solamente una vez, ya no hay que ejecutarlo nuevamente una vez ya instalado el equipo. Si tú ya tienes esto y lo ejecutaste una vez, no hace falta volver a ejecutar este comando, ¿ya? Entonces git config menos menos global para que sea de manera global en tu equipo. Pones user.name, comillas, comillas. Y aquí pondrías tu nombre, ¿vale? Entonces, git config global username. Jorge aquí estoy. Ahí ya configuré el nombre. Flechita hacia arriba. Si apretamos la flecha, volvemos al comando anterior que usamos. Y cambiamos. En vez de username, ponemos email. Y aquí entre las comillas, escribimos nuestro correo electrónico. Yo voy a poner uno falso. Pero ustedes pongan el que es suyo propio. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí jorge@gmail.com. Ingresa su correo, ejecutamos. Entonces si no te dice nada es porque la configuración va bien. Ya. Lo otro, importantísimo. Aquí por ejemplo con git help podemos ver todas las configuraciones que nosotros podríamos hacer. Aquí hay como ayuda de comandos que nosotros tenemos. Por ejemplo aquí nos muestra el init, que lo vamos a ver más adelante, para crear el repositorio. Entonces git help igual nos entrega un soporte de algunos comandos que podemos usar y todo eso, con una pequeña documentación, para que lo tengan en consideración por si quieren intrusiar un poco por acá. Ya, voy a limpiar la consola para dejarla aquí bien. Sigamos con la lista de configuración. Aquí por ejemplo con git config-h, git config-h, aquí podemos ver todas las posibles configuraciones globales que podemos hacer en Git.
como pueden ver, o sea, por ejemplo, aquí está la global, a nivel de sistema, aquí hay muchas cosas. Pero nosotros solamente vamos a hacer de tipo global, así que igual por si le interesan, pueden checar un poco estas cosas. Voy a limpiar de nuevo la consola. Entonces, aquí lo que les venía diciendo, que deben configurar su nombre, su correo. Esto que está acá también es importantísimo. Git config, global, init, default branch, main. Lo que hace ese comando, que después vamos a ver el tema de las ramificaciones, que serían, las ramas son como entornos de trabajo de cada uno. Está en una rama y puede subir su parte del código en esa rama. Y la cosa es que la rama principal, con este comando se le deja como main ese nombre. Es como un estándar, ¿ya? Entonces es un estándar que la rama principal se llame main. Antiguamente se llamaba master, pero se terminó cambiando a main por un tema de que a unas personas no les gustaba el nombre. Entonces, para hacer esta configuración, para que siempre cuando inicien un repositorio remoto la rama principal se llame main, escriben git config global global init punto rama por defecto default branch main. Entonces ya con eso nosotros ya configuramos la rama por defecto que se llame main. Y también podemos escribir git config global, o sea, git global, no, es al revés, git config global. Escribí mal el comando, git config global log.date local. Aquí lo que hace es que Git te va a tomar como referencia tu fecha de tu sistema. ¿Por qué hacemos esta configuración inicial? Debido a que si no hacemos esto, puede tomar el formato de fecha de Estados Unidos y todo ese tema. Entonces, como queremos que tome nuestro formato local de nuestra región, hacemos esta configuración. Entonces, git config global log.date local. Ya, aquí también importantísimo el autocrlf. Esto hace referencia al salto de línea. Lo que sucede es que para Windows es diferente que para Linux y Mac. ¿Ya? Si nosotros estamos usando Windows, debemos activar este comando. Si nosotros estamos usando Linux o Mac, debemos ejecutar este otro. Ya, ¿por qué sucede esto? Cuando estamos haciendo código, por ejemplo, y estamos ocupando la terminal y estamos subiendo estas cosas, Windows tiene un salto de línea diferente. De hecho, aquí se puede ver CRLF. Tiene un salto de línea diferente para lo que es los archivos. Y por ejemplo, cuando ese archivo se manda a Linux o a macOS, no saben interpretarlo y puede que se pierdan líneas de código. Entonces es importante que se establezca esta instrucción para que no suceda eso y no se pierdan, eh, por ejemplo, partes del código y esas cosas. Pero esto solamente va a ser un conflicto cuando estemos trabajando con personas que están ocupando distintos sistemas operativos, ¿ya? Si estamos todos ocupando el mismo sistema operativo no va a haber problema, pero si alguien está ocupando, por ejemplo, Linux y otro está ocupando Windows y suben y comparten código así, puede haber problemas de pérdida de datos. Entonces, debemos configurar esto. Voy a configurar para que sea, en mi caso, como estoy usando Windows, voy a global core auto crlf true. Y con eso ya configuraría para Windows. Y acuérdense, sería exactamente lo mismo para Linux, pero aquí cambiamos a input. ¿Dale? Ya, y lo siguiente, aquí estaríamos configurando el editor por defecto. En este caso estaríamos configurando como editor por defecto el Visual Studio Code. Este sería como una configuración opcional. Si ustedes quieren dejar eh, y de desarrollo predeterminado el Visual Studio Code, lo voy a hacer con ese comando. Ahí les voy a mostrar visualmente eso. Con este comando podemos ver la lista de configuraciones que tenemos. Entonces, miren, voy a mostrarles al tiro lo del Visual.
porque no, creo que no lo tengo configurado. Entonces, id global -e. Ah, ya, sí, yo lo tengo configurado ya por defecto, pero si ustedes no tuvieran configurado lo del visual, se les vería en la terminal. Yo la configuración global ya la tengo. Entonces, si ustedes activan esta configuración del visual, aparecería así. La terminal le abre el visual y pueden ver esto. Entonces aquí, como pueden ver, están mis configuraciones que llevo hasta el momento. Name, Jorge, email, jorge@gmail, rama por defecto la main. Aquí está el del editor, que ahí les voy a compartir el comando del editor para que lo tengan también. Y todo esto después todos estos recursos se los voy a compartir al final de la clase ya. O durante, no sé si quieren tener, se los paso al tiro también. Entonces, aquí está el editor por defecto. Si ustedes no activaron esto, les tuvo que haber abierto la terminal. Y para salir se sale con, me parece que con la Q. Y aquí para salir cierran el visual, simplemente. ¿Ya? Entonces ya con eso, si se sale con la Q, ¿puedes salir del terminal? No te deja. ¿Qué te sale? Ah, ya, mira. Ya, mira, para salir, escape. Aprieta escape y debería dejarte escribir. Dos puntos Q. Dos puntos Q y signo de exclamación. Esto es lo que hace fuerza al cierre. ¿Te dejo salir? Vale, perfecto. Ya, eso es lo que hace fuerza al cierre. Y tú podés también editar ese TXT. Y por si, no sé, por si quisieras editarlo. Ya, por ejemplo, si ingresas de nuevo a esa interfaz y quieres editarlo, por ejemplo, lo editaste tanto, aprieta dos puntos, W, Q, que lo que hace es que te guarde. Y cierro. La Q significa de salir, quit. Y aquí es que escribiste, W de write, que escribiste algo. Entonces así guardáis los cambios. Con este comando guardáis los cambios. Por si acaso, para que quede claro ahí. Ya, entonces con estas configuraciones ya tenemos ya lo básico para empezar con los repositorios locales. Voy a pasar aquí con los alias. Voy a dejar aquí un alias así que está bastante cototo. Entonces no hace falta que lo digiten ni nada de eso. Se los voy a dejar acá. Una configuración. Y este otro. Se, lo, se los voy a dejar. Se los voy a compartir también. Para que lo tengan. Ya, esto es menos menos. Tienen que tener ojo con eso. Este es menos menos. Porque si no les va a tomar mal. Ya. Entonces, si toman estos comandos, ya podrían... Estos son alias. Lo que hacen estos alias básicamente... Ustedes también pueden hacer sus propios alias. Simplemente llamar de una forma resumida todo esto. Ya lo que hace este alias resume todo este código que ven acá. Todo este código que está acá lo transforma al ALG. Git LG. Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que sería ver la línea temporal de los cómics, ¿vale? Y acá el status, que lo vamos a ver pronto también. Vamos a llegar a eso. Ya, y como les venía diciendo, aquí pueden ver la lista de las configuraciones. Y esta es otra forma de ver la lista de las configuraciones. Git config menos list. Entonces con git config menos list podemos verlo a nivel de terminal también. Solamente que no podemos modificar acá. Con el otro podemos modificar. Y aquí para salir apretamos la Q. Simplemente. Y salimos de ese modo terminal. Ya. Y acá con "-c". No, era git config global. "-e". Acuérdense que pueden ver aquí el tema de las configuraciones. Y pueden editarlo y todo eso. Ya. Ya, con eso ya tenemos las configuraciones básicas para trabajar con Git. Ya con eso estamos listos. Voy a limpiar aquí el repositorio. Y les voy a compartir este TXT por si lo necesitan. Pero igual al final de la sesión les voy a compartir todo lo que se vio. ¿Vale? Entonces aquí comando les voy a compartir la configuración básica por si a alguno le faltó alguna cosita.
Si lo está haciendo paso a paso también, ahí lo tiene. Ya, ahí están las configuraciones básicas. Entonces, sigamos con... Vamos a crear nuestro primer repositorio versionado. Aquí tenemos otra lista de comandos que los voy a ir mostrando todos para que vayan entendiendo. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Este repositorio local que está acá lo vamos a eliminar y vamos a crear uno de cero, ¿ya? Ya, hagamos como que esto nunca existió, lo voy a eliminar y vamos a crear uno de cero. Entonces, cls, o sea, clear. Ya, vamos a hacer un mkdir repositorio. Ya, aquí tenemos nuestro repositorio. mkdir repositorio en escritorio. Y aquí creamos un directorio que se llama repositorio. Vamos a acceder a él. Repositorio. Hacemos un ls y podemos ver que no contiene nada en su interior. Vamos a limpiar aquí la pantalla. Ya, para inicializar un repositorio en Git de manera local tenemos que escribir el siguiente comando: git init. Git init. Aquí les va a mandar un mensajito que se inicializó un repositorio vacío en esta dirección. Ya. Acá, importante. Yo voy a abrir la carpeta y a mí me sale un archivo .git. Este sería mi repositorio local. Seguramente si ustedes están viendo en este momento, si están siguiendo mis pasos, no les va a aparecer nada. Ya hay que decir que es importante que hagan esto. Yo les recomiendo que se vayan aquí en el administrador de archivos y se vayan a vista. Y en este espacio ustedes pueden ver estos checks. Ustedes marcan elementos ocultos y extensiones de nombre de archivo. Porque mira, si yo deselecciono esto, mágicamente el archivo git desaparece. Este sería mi repositorio local. Entonces, ¿qué es lo que tiene de curioso esto? Es que .git es un archivo oculto. Y nosotros para poder verlo podemos marcar esta casilla y ya podríamos checarlo perfectamente. Y lo otro, extensiones de nombre de archivo, se los recomiendo porque así pueden ver, por ejemplo, si yo creo un archivo acá, hola.txt, mira, pueden ver la extensión. Y incluso se la pueden modificar aquí directo. Así que les recomiendo mucho eso. Por ejemplo, aquí lo pueden modificar. Pueden modificar archivo.py. Obviamente no hay conversiones directas a ciertos archivos, no hay. Por ejemplo, si yo lo convierto a PDF, el archivo se rompe, pero perfectamente podría convertir un archivo .py a un archivo txt de esta forma. Entonces aquí les recomiendo este tipo. Y incluso cuando tienen imágenes, si quieren ver el formato si es JPG, PNG, también, súper bueno. Así que les recomiendo tener extensiones de archivo, de nombre de archivo y elementos ocultos. Y así pueden ver el repositorio. Así que aquí ya dejo vacío y lo dejo como está. Ya, entonces, aclarando esa duda, si ya pueden ver aquí el repositorio, ustedes pueden darse cuenta que existen todas estas cosas que están acá. Aquí es donde trabaja nuestro repositorio local. Aquí es donde vive. En el momento que nosotros eliminemos esto, ya se murió el repositorio, se perdió todo el historial de versiones de manera local. Así que ahí yo lo eliminé, pero si se elimina, tienen que hacer el git init nuevamente y se va a inicializar otro. Y aquí revivió. Como no tenía nada, yo lo eliminé solamente. Ya. Entonces, el primer paso es crear un repositorio aquí, un repositorio local. Ya. Lo que podemos hacer ahora es crear un archivo. No, acuérdense, el comando touch, crear un archivo, lo podemos crear también aquí, no hay ningún problema con que lo creen acá. Pero vayamos usando aquí comandos, por ejemplo, que hemos estado haciendo. Vamos a hacer el comando, por ejemplo, touch hola.txt o notas. De nuevo, reciclar el notas txt. Creamos el archivo y hacemos un ls y tenemos aquí, notas txt. Ya, ¿qué sucede con esto? Nosotros queremos tener un registro de ese archivo, ¿verdad? Aquí es donde empieza a hacer Git su magia. Entonces, si nosotros escribimos git status, podemos ver esto. Nos dice que estamos en la rama main. No existen commits, que serían las confirmaciones. Y aquí me dice archivos que no están en seguimiento. Notas.txt. Ya. No están en seguimiento. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que existía aquí, por ejemplo, los estados?
nosotros estaríamos en el workspace, estaríamos en nuestro entorno de trabajo. Nosotros, ese archivo se encuentra acá. Nosotros deberíamos mandarlo al stage. ¿Y cómo mandamos al stage? Con este comando es bastante importante el status porque así puedes ver el estado literalmente del archivo. Aquí este no se encuentra en el stage. ¿Cómo mandamos ese archivo al stage? Con git add. Git add y escribimos el nombre del archivo. ¿Ya? Aquí existen varias formas de agregar ese archivo al stage. Podríamos poner add, poner add punto, este agrega todos los archivos. Si tuviéramos más lo agregaría todo. Pero lo ideal es como ir agregando los archivos como uno por uno, como para ir escribiendo, versionando mejor el código. Es decir, se agregó el archivo de notas, se agregó el archivo tanto, se agregó el archivo tanto, que en vez de subir todos los archivos de uno. Es mala práctica eso. Entonces, mejor práctica es como ir subiendo los archivos uno por uno. Git add notas, y ya con eso, si ejecutamos ese comando y aplicamos el git status nuevamente, podemos darnos cuenta que ahora aparece en verde, ¿cierto? Antes salía en rojo porque no estaba en el stage, y en este momento se encuentra en este punto. El archivo lo mandamos acá. De estar acá, paso aquí. Ya, cuando sale en verde. Listo. Ahí sería nuestro primer archivo que se manda al stage, a la preparación. Aquí se prepara el archivo para ser confirmado. Y para confirmar ese archivo y mandarlo al repositorio local, nosotros tenemos que escribir git commit, la banderita "-m". M hace referencia a mensaje, a message. Aquí escribimos un comentario, comillas doble, entre comillas doble, y escribimos un comentario. Por ejemplo, agregué el archivo notas.txt. Aquí un comentario lo más descriptivo posible de lo que se hace, por ejemplo, puede alargarse. Entonces git commit, agregué el archivo .txt. Entonces aquí pueden ver que se agregó, y aquí pueden ver una confirmación de eso. ¿Cómo podemos revisar? O sea, con git status podemos ver que el estado, todo el tema del stage ya se encuentra vacío, y el archivo ya tiene seguimiento. Podemos agregar, aquí existen hartas variantes, por ejemplo el agregar todo, el agregar, aquí por ejemplo, agrega todo, este agrega todo y este también, son dos variantes. Podemos agregar todo lo que se encuentre en una carpeta o lo que tenga una extensión. Por ejemplo, si escribimos git add porcentaje.txt, lo que haría esto, nos agregaría todos los archivos que terminen en .txt. Por ejemplo, si pongo .py, me agregaría al stage todos los elementos que terminan en .py, todos los archivos Python. Pero esto de agregar al stage agrega no solamente los archivos nuevos, también por ejemplo agrega lo que viene siendo, registra las modificaciones en los archivos, como las eliminaciones de estos mismos también. Si eliminamos un archivo, también pasarían a este estado. Entonces esto es como la zona de preparación, entiéndalo así. Ya, aquí por ejemplo tienen más variantes que la vamos a ir viendo también en ejecución. Y tenemos aquí también un poco más de lo mismo, los commits que les venía diciendo. Commit, comentario. También podemos cambiar el mensaje del commit si lo escribimos mal, por ejemplo, y todo el tema. Y les quiero mostrar ahora mismo el registro de ese, cierto que nosotros confirmamos ese archivo, pero ahora cómo podemos verlo de manera más visual. Voy a limpiar la pantalla. Si hacemos git log, podemos ver información de este commit. Aquí podemos ver, por ejemplo, que se hizo de la rama main, que en este momento no hemos creado más ramas, que es un punto que vamos a ver más adelante. Tenemos que el autor es Jorge, aquí está su correo y la fecha donde se hizo, y aquí el comentario, como pueden ver. Si ustedes escriben git log --one line, pueden ver un poco más, o sea, one line, así. Pueden verlo de manera más resumida, sin tanto detalle, sin el nombre del autor y todo eso. Y ahora, si bien ustedes copiaron el alias que yo les mandé, si escriben git lg,
pueden verlo así, de una forma más bonita. Si escriben git lg, les mostraría algo como esto. Ahí tenemos el primer commit y ya sería el primer versionamiento de nuestro código. Creemos otro archivo más. Vamos a crear un touch. Por ejemplo, vamos a hacer un archivo .py. Ahí tenemos un archivo .py. Si hacemos un git status, podemos ver que no tiene seguimiento. Si está en rojo es porque no se encuentra en el stage, no tiene seguimiento este archivo. Entonces, si no se encuentra en el stage, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Agregarlo. Add, y aquí escribimos el nombre del archivo. Entonces, ya agregando el nombre de ese archivo, nosotros podemos hacer la confirmación. Git commit -m, y aquí escribimos agregué el archivo main.py. Y si hacemos un git lg en este momento, en este punto, podemos ver lo siguiente. Aquí tenemos un primer commit, una primera confirmación, que dice que se agregó el archivo de notas. Y aquí está el segundo, que se agregó el archivo main. Aquí ya en este punto ya tenemos un registro y tenemos un seguimiento de ambos archivos en una línea temporal. Aquí ya estamos viendo la línea temporal de Git y nosotros podríamos hacerlo con nuestro código. Si tuviéramos, por ejemplo, más archivos, más carpetas, nosotros podríamos ir agregándolo poco a poco. ¿Vale? Hasta el momento no sé si hay alguna duda, cualquier cosa, me van preguntando, me van diciendo. Cualquier cosita. Estoy atento a los comentarios. Ahí les voy a enseñar a subir más archivos y todo el tema. Ya, por ejemplo, voy a hacerlo ahora mediante aquí la interfaz gráfica. Voy a crear, por ejemplo, la carpeta aplicación, por ejemplo. App. Y supongamos que acá tenemos login.txt. Tenemos también el archivo, no sé, users. Tenemos el archivo... sí, estamos grabando los videos. En este momento estamos grabando, así que ahí después les comparto todo el material, finalizando todo esto. ¿Vale? Login users y por ejemplo login users voy a poner main, por ejemplo, el ejecutable. Y aquí los voy a... supongamos que estos son archivos Python y tienen su programación en su interior. A ver, y esa ventana que se abre es de GitHub. No, esa interfaz que está acá, esto es de Git. Es la herramienta de Git. Ahí en el principio de la presentación expliqué lo que era Git y GitHub, pero aquí te lo resumo. Git básicamente es la herramienta del control de versiones y GitHub es la plataforma online en la nube en la cual subimos estos repositorios para poder trabajarlos colaborativamente con personas. Vale, ya. Entonces, sigamos acá. Vamos a modificar este archivo y supongamos que este es un archivo Python. Todos estos son archivos Python y son códigos que nosotros queremos versionar. ¿Cómo tendríamos que hacerlo nosotros? Ahí después le comparto los apuntes ya. Aquí creamos estos archivos. Vale. Entonces en este momento nos encontramos aquí en la raíz de repositorio. En donde tenemos app, main y notas. App, main y notas. Ahí estaría. Entonces si hacemos un git status, podemos ver que se encuentra sin seguimiento lo que contenga la carpeta app. Entonces nosotros podemos acceder a la carpeta app y podemos ver el contenido que tiene. ¿Ya? Entonces git status y todo lo que se encuentra. Mira, si pueden ver, aquí esto significa todo. Todo lo que se encuentra aquí está sin seguimiento. ¿Y qué es todo lo que está acá? Esto. Login, main.py y users. Entonces, para agregar estos archivos a lo que vendría siendo el stage, nosotros tenemos que escribir git add login, por ejemplo, si queremos agregar los archivos uno por uno. La mejor práctica es añadir estos archivos uno por uno. Entonces, git add login, y podemos ver que si hacemos un status, aquí sale.
Si sale en verdecito es porque se añadió al stage. Y si está en rojo es porque todavía no están agregados en esta zona de preparación. Entonces solamente queremos confirmar este archivo. Entonces hacemos un git commit -m, acuérdense, esto es para el mensajito. Agrego el login. Y si hacemos un git lg, podemos ver que ya tenemos la tercera confirmación donde se agrega el login. Y este sería el puntero. Estos que están acá son hashes. Estos hashes son identificadores del commit. Cada uno va a tener uno diferente y nunca se van a repetir. Por si acaso. Ahí les voy a mostrar cómo volver después en un commit. Entonces si nosotros hacemos un git add punto, podemos agregar estos dos archivos de una. Git status. Mira, si se dan cuenta, los dos archivos se agregan. Nosotros también los podemos quitar de este estado si nosotros nos equivocamos. Por ejemplo, quizás yo quería agregar solamente el main.py y no el user. Y para quitarlo de este estado nosotros podemos escribir git. Mira, de hecho aquí mismo me lo están recomendando. Existen tres comandos. Por ejemplo, git restore stage y escribes el nombre del archivo users.py. Si nosotros ejecutamos este comando y hacemos un git status nuevamente, nos podemos dar cuenta que de pasar que ambos archivos estaban en el stage, ahora solamente uno está y el otro que nosotros escribimos aquí lo sacamos de ese estado, de zona de preparación, y para solamente confirmar este archivo. Existen otras formas también que aquí se las tengo apuntadas para que lo puedan ver. Git, aquí está. Para eliminar del stage existe el restore, que es el que acabamos de utilizar, el reset y rm. Son distintas formas. Vamos a probar otro, el reset por ejemplo. Git add, agregamos todo. Git status, ahí están. Y entonces git reset y el nombre del archivo user.py y obtenemos el mismo resultado, git status. Yo les compartí un alias que si escriben git s también hace el git status, por si acaso. Ahí yo les y así porque es un comando que vamos a estar escribiendo tanto que se reduce a eso. Entonces voy aquí a limpiar la pantalla y vamos a hacer un commit, una confirmación del último archivo. Entonces ahora quería agregué el archivo principal de la. Y aquí con git lg tenemos ya otro historial. Y ahora un poco más de lo mismo. Entonces git status, agregamos el otro archivo. Aquí como está solamente ese, podemos hacer una dd y sabemos que va a agregar solamente ese archivo. Ahí está. Entonces aquí hacemos un git commit -m y le ponemos, por ejemplo, se agregaron los usuarios del sistema. Ya. Y ahí tenemos ya nuestro registro. Y aquí pueden ir viendo la línea temporal cómo va quedando. Aquí se agrega los usuarios del sistema, agrega el archivo principal, agrego login y todo el tema. Ahora, existen otros comandos, por ejemplo, para ver modificaciones en el archivo. Por ejemplo, yo tengo el historial ya, por ejemplo, login. No tiene el contenido de este archivo, no tiene nada como tal, pero nosotros podemos escribir, por ejemplo, import os, o podemos poner un comentario también aquí. Pongamos hola mundo. Vamos a guardar el contenido de este archivo. Entonces, como este archivo nosotros ya le tenemos seguimiento, ahora si se fijaron yo le escribí un cambio a ese archivo. Lo modifiqué. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si yo hago un git status, me va a decir, mira, ¿qué sucede acá? Este archivo login.py ha sido modificado. Y esa modificación no ha tenido seguimiento. Ahora no sé, le va entrando sentido aquí esto. Entonces, si ese archivo fue modificado, yo puedo hacer un git diff. Git diff lo que hace, me muestra el archivo como estaba
y la modificación que le hice. Si se dan cuenta, aquí lo verdecito que sale acá, se puede ver en la modificación que yo le hice. Que le modifique, le agregué un texto que dice import OS, un salto de línea y un comentario que dice hola mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo puedo agregar ese archivo al stage y commit-m. Ojo, también el git status es un comando opcional, pero les recomiendo que siempre lo vayan ejecutando para que puedan ir viendo el estado en el que se encuentran los archivos, ¿vale? Entonces aquí git commit y por ejemplo pueden poner se modificó la función listar usuarios, por ejemplo, qué sé yo. Y aquí pueden ver la línea de tiempo. A ver, me hicieron una pregunta. Si hago un cambio en el código, también aparece lo que se agregó o cambió. Exactamente. Si te refieres a git diff, exactamente. Si haces un cambio en el código, se puede ver esa diferencia. Código de Python así. A ver. Si cambio un código, también aparece lo que se agregó o cambió. ¿A qué se refiere la pregunta? ¿Se refiere al git diff o alguna otra cosa en específico? Git diff. Sí. A todo lo que se le haga esa modificación. Si de hecho esto es código de Python. Login.py es un código de Python. De hecho, tú lo podéis ver. Voy a abrir el Visual para que lo vean también. Mira, aquí está. Repositorio. Voy a abrirlo en el Visual. Y si tú modificáis en el Visual Studio Code. Mira, aquí lo tengo. Mira. ¿Qué hay acá? Tenemos esto. Ya, si yo. Creo que esta va tu pregunta. Si yo hago, por ejemplo, un print, no sé. Pongo hola mundo. Ya, aquí tengo código de Python, ¿verdad? Aquí hice una modificación. Yo guardé este hola mundo. Entonces, si yo abro aquí la terminal, sí, git diff, login, y que tenemos acá, un print. Hola mundo. Ahí podemos ver el cambio en eso mismo. Sí, básicamente sí se puede hacer eso. Solamente que lo estoy mostrando aquí con el archivo, porque es más directo, pero también también se puede hacer con esto. Y mira, de hecho aquí hay una acotación. Aquí sale una M, que significa que el archivo se modificó. Y todo esto no tiene una etiqueta porque ya tiene seguimiento. Esta modificación no tiene seguimiento. Ahí van a ver. Van a ver el cambio en vivo. Entonces, si yo agrego ese archivo al stage, veo el estado. Ahí está. La modificación está en el stage. Vamos a confirmar ese cambio. Git commit -m se modificó el login. Ya, ahí lo escribí mal, pero ahí vamos a ver cómo arreglar ese comentario. Ya, si hacemos un git lg, podemos ver que se modificó el login. Si yo actualizo acá, mira, fíjate, si yo actualizo, esa M que estaba ahí desapareció. ¿Y por qué? Porque ahora ese archivo ya tiene seguimiento. Pero si en el momento en que yo escriba algo nuevo y ponga control S, me sale una nueva modificación. Y en cada archivo que yo tenga acá. Ya, aquí lo voy a dejar tal cual como lo tenía. Y ahí desaparece. Ya, para que lo tengan en consideración. Ya, ahora, ¿qué pasa aquí? Yo me equivoqué en el mensajito. Eso también se puede arreglar con el comando amend. Que aquí se los voy a mostrar para que le echen un vistazo. Comando amend. Ya les voy a mostrar cómo hacer viaje en el tiempo. Que sería el siguiente punto que vamos a ver. Entonces, aquí está el git diff que les venía diciendo que podemos ver los cambios. Pero también podemos ver con el _stage. Podemos ver de los archivos que se encuentran en ese estado de preparación que les venía diciendo. Obteniendo el mismo resultado. Aquí está el tema de los commits. Este commit "-am" hace dos cosas en uno. Hace el comando del add y hace la confirmación al mismo tiempo. Pero solamente se puede usar cuando el archivo ya se encuentra en un commit anterior. Por ejemplo, si este archivo ya se encuentra en un commit, podría ocupar este comando para hacer como recortar, por así decirlo. Hacer esos dos en uno. Pero si es un archivo nuevo, no se puede hacer este comando. Para que lo tengan en consideración.
Ya, y este es el comando que nos interesa ahora. Git amend. Entonces, git commit amend, como de amendar. Y esto lo que hace, por ejemplo, yo puedo agregar contenido, puedo agregar más contenido a ese commit, o también puedo corregir el mensaje si en el caso de que me equivoqué como esto. Por ejemplo, si pongo una estupidez ahora, voy a poner una estupidez para que puedan verlo. Git lg, git lg. Si se dan cuenta, se modificó el mensaje. Y ahora no quería poner ese mensaje, lo vamos a cambiar nuevamente. Se modificó el login. Entonces git lg. Y esto solamente sirve para el último commit en especial. Y ahora les voy a mostrar otra cosita. Que por ejemplo, si yo escribo un montón de cosas aquí, por ejemplo, y yo quisiera tener el repositorio como el último commit que hice, por ejemplo acá, cierto que aquí escribí cualquier cosa, aquí puedo escribir, por ejemplo, en la main no tengo nada, pero no sé, pues escribo cualquier estupidez acá, ya, todo estos archivos, escribo todas estas cosas, todas estas tonteras. Yo puedo volver al repositorio como se encontraba en el último commit. ¿Se acuerdan que en el último commit yo confirmé el print hola mundo? Ahora miren, si yo hago esto, primero voy a limpiar la consola para que se vea más clarito. Si yo hago git checkout punto, lo que hace este comando es que me restablece el proyecto al último commit si es que esto no... por ejemplo, esto que está acá no tiene seguimiento, ¿cierto? Que estas modificaciones que hice en este momento no las mandé al stage, ¿verdad? Ni tampoco las confirmé. Entonces, como no están confirmadas, se pierden. Si yo ejecuto este comando, ¿viste que desapareció? Como por arte de magia. Y aquí en el main se acuerdan que puse un XD y desapareció. Entonces, ahí el repositorio queda tal cual como quedó en último commit. Así que yo puedo hacer cualquier tontera y con ese comando me lo va a dejar idéntico como lo tenía. Aquí no me lo hizo porque no le di a control S. Pero ahí guardé. Y si yo lo hago así, desaparece. Esto se puede repetir todas las veces que uno quiera. Te trae el último commit. Por ejemplo, si yo hago un print, no sé, que diga mi nombre, por ejemplo. Ya, si yo hago este checkout, ese se va a perder. Pero si yo, por ejemplo, agrego ese archivo, aquí agrego todo en ese momento. Agrego git s, ahí está. Una modificación en login. Entonces yo hago esta modificación y ahora la confirmo, la quiero confirmar. Modifiqué login. Ya, entonces con esa modificación ya tenemos todo listo. Y ahora este sería mi último commit. Esta modificación sería mi último commit. Entonces si yo escribo cualquier estupidez, el print que hizo Jorge no debería eliminarse, ¿cierto? Entonces hago un git checkout punto, y desaparece lo que tenía acá y se queda esto. Y esto se puede hacer todas las veces que tú quieras. Te restablece hasta el último commit, por si acaso, para que lo tengan en cuenta. Entonces, clear. Ahora, cierto que tenemos una lista amplia aquí de versiones. Nosotros podemos volver versiones atrás, por ejemplo. Y por ejemplo, este commit nosotros lo queremos sacar. Queremos eliminar este commit y volver a alguno atrás. Pero queremos conservar los cambios. A ver, creo que se puede ejecutar hasta que se vuelva. Sí, pero se puede ejecutar hasta que vuelva a la primera versión. ¿Cuántas veces se puede repetir? Si quieres volver a la primera versión, tendría que ocupar otro comando, pero se perderían los commits que tienes hasta este punto. Por ejemplo, ahora vamos a ver eso. Si quieres restablecer el proyecto hasta este punto, el comando que te enseñé recién les sirve. Ahora, si ustedes quieren viajar a otro punto de la línea temporal, lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, pero eso sí deshace commits, así que tienen que tener en cuenta eso.
a menos que tenga el repositorio en línea, que va a ser un punto que va a ver más adelante. Ya, primero que nada, aquí tienen los comentarios, aquí, deshacer commits. Con reset nosotros podemos ir deshaciendo los commits. Entonces, git reset, a ver, José Contreras está escribiendo. Vamos a hacer viaje en el tiempo en este momento. Ya, existen tres tipos. Existe git reset soft, existe el mixed y existe el hard. El hard es el más destructivo porque te deja el repositorio tal cual como estaba en ese punto del tiempo. Y no te conserva los archivos que tienes en este momento. Por ejemplo, cierto que, mira, en este punto yo modifiqué el login 3 veces. Si yo hago un git reset hard hasta este punto, todo lo que está aquí, todas estas modificaciones se van a perder. ¿Ya? Todas esas modificaciones se pierden. En cambio, si yo ocupo alguno de los otros dos, las sigo manteniendo, pero se eliminan estas confirmaciones. Ya, sí, eso. Ya. Ahí te dejo la grabación, José. Lo voy a subir todo. Yo voy a estar grabando hasta las 12 y ahí cortamos grabación, chicos. Pero los quiero dejar con el viaje en el tiempo. Entonces, con git reset, por ejemplo, si hacemos git reset soft, y aquí para viajar en el tiempo a este punto, ya, aquí intenté copiar, pero ya, copian aquí, control C, y después escriben el comando. Entonces, git reset menos soft, y copiamos acuérdense que este hash es el ID. Entonces lo que le estoy diciendo aquí es que quiero volver hasta este punto. Entonces este punto debería desaparecer. Entonces si hacemos esto, si hacemos un git lg, se pueden dar cuenta que el punto que está acá ya no existe. Ese modifiqué login y que tiene con ese hash ya no existe. Y solamente este sería el nuevo puntero. Este sería el último. Ahora este sería el último commit. ¿Y qué tenemos en el git status? ¿Qué sale? La última modificación, que sería esto que está acá. El print Jorge. Entonces lo que hicimos es como que ese commit, ¿se acuerdan de ese commit donde confirmé este print? Ya, en este punto es como que nunca lo hice. En este momento no existe y eso está en el aire. Pero se queda guardado en el stage. Eso es lo que hace el soft. Vuelvo commit atrás, pero me deja todos los cambios que se hicieron en este espacio temporal. ¿Ya? Y ahora yo, por ejemplo, puedo agregarlo nuevamente y puedo hacer un commit. Acuérdense que el status es opcional, pero les recomiendo que lo apliquen. Se modificó login. Y aquí agregué nuevamente ese archivo. Entonces git lg. Y aquí tenemos otro commit con otro hash. ¿Ya? Y no se perdió nada. ¿Se dan cuenta? Ahora, aparte del soft, git reset soft, existe el mixer. Que hace lo mismo que el git soft, solamente que no te deja los archivos que tú creaste hasta ese punto en el stage, no te los deja en la zona de preparación, te los deja fuera de este. Entonces vamos a hacer el ejemplo con el mismo para que se den cuenta. Vamos a volver a este punto que está acá. Aquí tengo el mismo hash, el mismo identificador. Entonces si yo ejecuto esto, incluso aquí mismo me está diciendo que estos archivos se encuentran sin seguimiento. Si hacemos un git status, la diferencia radica en que con el mixed me los deja afuera y con el soft me los deja en la zona verde, en el stage. ¿Ya? Pero los archivos se siguen manteniendo. Entonces rápidamente vamos a hacer lo mismo, vamos a confirmar estos cambios y vamos a ver el último que es el hard, que este elimina los cambios. Entonces git commit, modifiqué el login, ¿vale? Entonces aquí git lg y aquí tenemos, modifiqué el login. Ahora el último que vamos a ver va a ser
el git reset hard, que como les venía diciendo, este ya es más destructivo porque te lo deja tal como estaba en ese punto, en ese commit. Que eso yo creo que era lo que me estaba preguntando ahí Alex. Por ejemplo, vamos a este punto y todos los demás que están arriba van a desaparecer. Ya, pero de ahí tengo que copiar nuevamente esto. Tienen que copiar el hash, acuérdense. Entonces, git reset menos menos hard y voy a copiar este hash. Estaríamos volviendo a este punto, a este espacio de tiempo. Y todos estos commits que están acá arriba se perderían. Si yo ejecuto esto, se pueden dar cuenta que, miren, no sé si se cacharon, pero desaparecieron todas las cosas que estaban acá. Y si hacemos un git lg, tenemos solamente dos commits. Entonces volvimos a este punto del proyecto. Todo lo demás desapareció. Y por ejemplo esto está eliminado. Mira, si se dan cuenta, todos estos archivos fueron eliminados. Y ya no existen. Entonces, ya con eso pueden darse cuenta del tema de cómo es hacer commits. Git checkout, menos menos punto. Y aquí que no me deja volver a reconstruir el proyecto porque este sería el último commit. Entonces, cuando ocupen el hard, tienen que tener así como cuidado, tener un respaldo en la nube, que lo vamos a ver más adelante, para que no pierdan como el progreso del repositorio como tal. ¿Ya? Entonces, aquí como pueden darse cuenta, volvimos a una etapa temprana del proyecto, donde no teníamos casi ninguna cosa. Aquí, por ejemplo, tienen lo que son los comandos. Existe también aquí, se puede escribir head, que es como lo que se está viendo acá. Git lg. Si se dan cuenta, aquí dice head. Entonces, head hace referencia al último. Si escriben solamente head, hace referencia al último commit. Y ustedes podrían ponerle este símbolo y ponerle el número y cuántos commits quieren irse atrás. O simplemente tomar el hash para hacerlo más específico. Así que ahí se los dejo también. Por ejemplo acá, desde el último y con este simbolito decimos que queremos uno antes. Ese sería el penúltimo. Y ese símbolo se hace con alt más 126. Por si alguien quiere ocuparlo así, pero también podemos copiar el hash perfectamente. Y esto del river es una cosa que vamos a ver después cuando lo conectemos con GitHub. Pero de momento quiero que se queden con esto. Entonces, como pueden ver, ya podemos volver a la línea temporal del código. Y si ocupamos el hard, me deja el repositorio tal como lo tenía en ese punto. ¿Vale? Ya. Entonces, vamos a revisar aquí un poco los contenidos hasta donde llegamos. Manejo la línea temporal. Ya vimos todo esto. Vimos el agregar archivo al stage. Vimos cómo sacarlo. Pudimos ver las diferencias del archivo. El primer commit y cómo arreglarlo. Esto del commit vacío va a ser importante cuando creemos ramas. ¿Ya? Así que todavía no voy a tocar ese punto. Aquí el de restablecer el proyecto también lo vieron. Y básicamente yo cacho que por acá era la planificación de la sesión de hoy. Espero que a ahí le haya gustado esta sesión. Con la otra sesión vamos a entrar con el tema de lo que es las ramas y cómo trabajar colaborativamente. Así que ahí vimos un poco lo que es la línea de tiempo. Con git log podemos verlo más al detalle. Y con el alias que les dejé, que se ve de una forma más bonita. Ya, espero que les haya gustado la sesión. No sé si tienen alguna duda para que vayamos respondiéndola. Y les voy a dejar aquí el videito. Entonces con esto ya cierro la sesión de hoy. Deja de cortar el video.